Buenas noches, estimados, ¿cómo están? Espero se encuentren muy, pero muy bien el día de hoy, jueves 7 de abril de 2022, con este lanzamiento exclusivo de nuestra nueva formación, la especialización en detallado refuerzo de acero en elementos sismo resistentes de hormigón armado. Antes de comenzar, siempre darle las gracias primero por su espera a las personas que se encuentran en la sesión en la sala privada, las 60 y más de 60 personas que se encuentran en la sesión privada de Zoom. Un poco gracias por la espera y también por disponer de su tiempo para este lanzamiento del día de hoy, de nuestra especialización, vuelvo y repito, en detallado refuerzo de acero en elementos sismo resistentes de hormigón armado. Hoy vamos a hablar específicamente de esta formación que vamos a tener, Robot Revit, ¿no? De la marca Autodesk, Robot Structural Analysis Professional, en la parte de cálculo, simulación y diseño de edificaciones, y en la parte de modelado, empleando la metodología BIM, documentación, planos, cantidades y mucho más, vamos a tener la potencia de Autodesk Revit. ¿Ok? Un poco ese va a ser el lanzamiento de nuestra formación del día de hoy. Antes de ya ir ahondando en los temas que vamos a tener en este lanzamiento de nuestra formación, un poco, primero me confirmen tanto las personas que se encuentran en la sesión de nuestra sala exclusiva de Zoom, así como las personas que se encuentran en Facebook, si me están escuchando sin ningún inconveniente, si están visualizando también la presentación para poder arrancar. Sí, todo perfecto, perfecto Mateo, Snyder, buen audio, perfecto, muchas gracias. Perfecto Freddy, un gusto. Me gustaría, yo siempre hago esta dinámica, me parece algo interesante, saber de dónde nos están, perfecto, buenas noches Renato, de dónde nos están visualizando, dónde nos están escuchando. Perfecto Jordi, para saber un poco el panorama, ¿no? De nuestro público, y los voy leyendo rápidamente antes de comenzar y siempre les doy los saludos porque esto va a quedar grabado. Buenas noches, excelente Ángel desde Panamá, saludos a nuestros amigos y hermanos panameños, y desde Cuenca, Ecuador, perfecto Mateo. Sigo leyendo Honduras, saludos a nuestros amigos hondureños, Jorge. Buenas noches hasta Guatemala. Perfecto. Saludos, Eric, a Guatemala en Centroamérica, Sonora, México igualmente. Saludos desde Ecuador, saludos con todos, Jordi. Snyder de La Guajira, Colombia, nuestros hermanos colombianos. Saludos, Snyder, gracias por estar conectado y disponer de tu tiempo. República Dominicana, saludos a Perú. Saludos, Milton. Saludos, Quito, Ecuador, Grey, Ordóñez, Lima, Perú. Guanajuato, México, Andrés, saludos, buenas noches de Ecuador, ciudad de Quito, estamos muy cerca entonces en ese sentido, Mayra, nuestros hermanos ecuatorianos y específicamente está ubicada nuestra empresa y ya les voy a comentar, Limber, Puerto Viejo, México, saludos desde Quininde, muchas gracias Brian, República Dominicana, Francisco, saludos desde Guatemala nuevamente, tenemos muchos amigos acá desde Guatemala, Valencia, Venezuela. Un saludo especial y un abrazo fraterno hasta Venezuela, Valencia. Todo perfecto, saludo de Barranquilla, Colombia. Los voy leyendo ahora sí más rápido para que comencemos. Un poco hago esta dinámica para que vayan ingresando más participantes y un poco se den cuenta de, de la diversidad de público que tenemos el día de hoy. Saludos también, Otto, Barranquilla, Colombia. Saludos, República Dominicana. Y por último, Patricio Maurat. Buenas noches desde Madrid, España. Eh, digamos buenas noches aquí en Latinoamérica y a madrugada o un buen día ya en hora española. Gracias por disponer de tu tiempo en ese sentido, ¿no? En este pequeño esfuerzo que están haciendo. Ok, comencemos. Un poco hago esta dinámica para sentirnos en confianza con el lanzamiento que vamos a ver el día de hoy. Saludos desde México, Vida Rodríguez. Entran en confianza y también se vayan añadiendo más participantes para comenzar el día de hoy. Este lanzamiento de nuestra formación, que vamos a tener Robot Revit, un lanzamiento exclusivo,
Está siendo grabada esta sesión. Luego, al finalizar de esta jornada que vamos a tener el día de hoy, yo les voy a comentar por dónde va a ser el lanzamiento en nuestros canales exclusivos. Específicamente ahorita a continuación están visualizando en la primera lámina primera lámina de presentación, perdón, en nuestras redes de Facebook, Instagram, canal oficial de WhatsApp, número oficial de WhatsApp y en LinkedIn, así como nuestra página web, pero un poco para ya no hacerlo tan extenso, vamos a ahondar y entrar en temas. Luego ya cuando finalice les doy ya toda la información necesaria, ¿ya? Antes de arrancar, voy a hacer la presentación de la empresa, así como la presentación de mi persona, un poco para que se sientan en confianza, ¿sí? También a mí me gusta que ustedes se presenten y yo luego presentarme. Más que todo, entramos en una situación cordial, donde nos sentimos un poquito más cómodos y un poco no nos sienten, digamos, como que estoy entrando acá a un lanzamiento, que voy a ver, que estoy haciendo acá. No, sientan confianza, ¿no? Ese va a ser un poco también mi papel, aparte de compartir los conocimientos el día de hoy. Nuestra empresa, Design Modeling DG, es una empresa ecuatoriana con base en Quito, Ecuador, ¿ok? Por eso un poco les comenté, me dio gusto encontrar colegas que vi ingenieras e ingenieros que estaban en Quito, Ecuador, ¿no? Somos una empresa que nos dedicamos a la consultoría estructural y de arquitectura, específicamente empleando la metodología BIM, con lo que confiere la metodología BIM. Y adicionalmente hemos desarrollado proyectos en toda Latinoamérica, pero digamos tenemos dos ramas sustanciales. Una es la consultoría, proyectos en general, tanto estructurales y arquitectónicos. Y también está el tema que nos ha dado gusto, esta incursión ya un poco más de 2 años y medio, que es la parte educativa, ¿sí? También nosotros fortalecemos lo que es la impartición de seminarios, cursos, especializaciones, siendo un centro autorizado de Autodesk, que un poco ya les comentaré un poco, valga redundancia, ¿no? La cacofonía más adelante, ¿ya? Entonces, esta es la empresa que estoy representando, en este caso puntual, y mi persona, para que entren en confianza y no sientan que aquí está hablando un robot, ¿no? Sino que sea un poquito más realista, más cercano hacia ustedes. Yo soy el ingeniero Gabriel Pantoja. Un gusto, ¿sí? Que ustedes estén apartando su tiempo, ya que ustedes estén apartando, si sean 20, 25, 30, 35 minutos de su tiempo para entrar y aprender un poco más y que sea a través de Design Modeling DG y mi persona, eso ya es ganancia para nosotros. Ese es nuestro objetivo, la verdad. Yo soy el ingeniero Gabriel Pantoja, no les voy a contar un poco mi historia y vida para no aburrirlos, pero básicamente yo estoy abocado a lo que es la parte de la ingeniería estructural. Yo soy especialista estructural, soy gerente y coordinador de proyectos estructurales de la empresa que se menciona, Design Modeling DG, empresa ecuatoriana. Mi especialidad, más allá de los distintos programas de la marca Autodesk o distintos programas de otras casas de cálculo estructural, en realidad lo que me interesa y lo que voy a transmitir el día de hoy es que siempre hay que manejar lo que es el criterio estructural, ¿sí? Que en realidad es lo más importante, ¿ok? Entonces es un gusto, se ve, digamos, su instructor, que siempre los digo en las clases privadas, ¿no? Que tenemos, pero en este al público abierto seré su instructor aproximadamente por las 2 horas que restan, ¿sí? Entonces vamos a comenzar y actualmente tenemos las 7:16, las 19:16 horas, hora Ecuador. Estaríamos culminando las 21 horas, alrededor de las 21 horas, hora ecuatoriana, ¿sí? Para que lo tomen en cuenta, lo que va a tener la duración, ¿ok? La duración de 120 minutos, como yo siempre les indico, voy a dejar de compartir por un momento, compartir de nuevo, ya, como yo siempre les indico, quédense al final un poco para el cierre de la explicación de lo que va a ser la formación, de lo que se aprende en Road y Revit, y aspectos finales si les interesa ahondar
con lo que vamos a ver el día de hoy en este lanzamiento de nuestro curso, nuestra formación, ¿sí? El contenido del lanzamiento, básicamente vamos a trabajar con el día de hoy con los siguientes aspectos. Generalidades del detallado de refuerzo en elementos de hormigón armado. Esto tiene que ver mucho con lo que es el tema sustancial, que significa, una vez que ya yo tengo determinadas las dimensiones geométricas de mi edificación, de mi estructura, cómo yo puedo detallar los elementos estructurales. Eso significa que si, por ejemplo, yo tengo acá una columna, ¿no? Que ya yo tengo sus dimensiones. Ahora, ¿cómo yo voy a interactuar o cómo yo voy a detallar la parte de refuerzo de acero? Recuerden que el hormigón armado es un elemento compuesto, y hacer un elemento compuesto, un material compuesto, es decir, el hormigón per se y el armado, que es el refuerzo de acero, las varillas, cabillas, fierros, esto es lo que nosotros tenemos que aprender a detallar, ¿sí? Tanto el acero longitudinal como el acero transversal, ¿no? Lo que vienen a hacer en la nomenclatura en la mayoría de nuestros países latinoamericanos como los famosos estribos, ¿no? Ganchos, estribos, etc. ¿Sí? Eso tiene que ver, lo que vamos a ver el día de hoy, con las generalidades de el detallado de refuerzo de acero en elementos de hormigón armado. Principios, déjenme aquí mientras acepto a los participantes, principios que tenemos que manejar en el diseño de déjenme aquí un segundo, de columnas, vigas, losas y muros, los tipos de refuerzo de acero, partiendo que siempre nosotros debemos tomar en cuenta lo que es un acero longitudinal, ¿no? Acero longitudinal, y que vamos a tener también un acero transversal, ¿sí? Y los tipos de acero, es decir, yo tengo un acero superior, un acero inferior, etcétera, etcétera. La interoperabilidad que existe entre Robot Structural Analysis Professional 2022, que dato aparte, y voy dando ya algunas las pequeñas pastillas, ¿no? Cápsulas de trivialidades, que el Professional viene a ser a partir del año 2022. Lo más seguro que ustedes hayan escuchado, o en algún momento, la nomenclatura RSA, Robot Structural Analysis. ¿Qué significa Robot Structural Analysis? Un programa de cálculo de la marca Autodesk, casa que representamos. Pero a partir ya del año 2022 se ha agregado ahora la letra P, que es Professional. ¿Ok? ¿Qué significa? Que Robot se ha venido actualizando, se ha venido mejorando, cosa que para nosotros en la parte del diseño, cálculo, simulación de estructura es sustancial. Es decir, aquí vamos a tener una exquisitez con respecto a lo que es el cálculo, hablando un poquito de la parte estructural, y lo cual nosotros como ingenieros estructurales nos funciona un montón, ¿sí? Entonces vamos a ver esa interoperabilidad que existe entre Robot y Revit, ¿ok? Haciendo la salvedad, ya han salido las nuevas versiones de Robot y Revit, pero buenas noches, Griselda. Saludos hasta Paraguay, tenemos también nuestros colegas paraguayos. Y también lo que tiene que ver con la presentación de planos para aprobación en ente de colaborador, algunos conceptos que van a aprender el día de hoy. Entonces, la esencia y el objetivo, ¿sí?, que vamos a aprender el día de hoy está fundamentado o está, digamos, sí, sustanciado básicamente en la interoperabilidad que va a existir entre lo que es robots y lo que es Revit, ¿ok? Entonces, esos conceptos tenemos que aprender a un poquito a manejarlos, a diferenciarlos, qué interoperabilidad, cómo yo me ajusto, o cómo yo me puedo ajustar con estos conceptos en un proyecto, ¿sí? Eso es lo que vamos a ir topando el día de hoy, ¿ya? Voy a borrar todo esto. Y vamos a comenzar, eso es un poco el contenido para que entiendan de qué trata el lanzamiento, ¿no? Y no se sientan un poquito fuera de contexto, es decir, que estoy viendo, que estoy aprendiendo el día de hoy. Yo siempre esto lo veo como una guía, ¿no? Una guía de programación, ¿sí? Como estos famosos apps de streaming, ¿no? Que tenemos ahorita, que siempre tienen una guía de programación. Bueno, así un poquito este es el símil de lo que estamos viendo el día de hoy, ¿ok? Contesto tu pregunta directa, Vega, con respecto a si tienen que tener el mismo año, el mismo idioma. No necesariamente,
no necesariamente el idioma, pero lo que es la interoperabilidad, sí, y eso ya lo vamos a ver en uno de los aspectos fundamentales, ¿ok? Igualmente, con respecto a lo que vamos a proporcionar en el curso, que son los programas, licencia y demás, eso lo vamos a hacer, pero un poquito lo voy a detallar al final, pero un poco ya para ir contestando tu pregunta, disculpa, se me va el nombre, Vladimir, ¿ok? Y un gusto, Vladimir, gracias por la pregunta, ¿ya? Algunas frases estigmatizadas, esto siempre lo usamos, ¿ok? Que frases estigmatizadas significa un poco, serán verdad, serán mentira, esto que siempre se dice que con respecto, si no sabes, déjame ir acá, si no sabes el resultado, no calcules, esto será completamente verdad, esto es cierto, esto es falso, ¿qué tanto de certeza yo tengo en esto? Y si no sabes la magnitud de los resultados, no calcules, ¿qué tan certero es esta frase? ¿O qué porcentaje de verdad o no estará inducido en esta frase? ¿Sí? Eso un poco lo vamos a aprender y lo vamos a concluir el día de hoy, sobre todo, y que es súper importante lo que estoy mencionando para la ingeniería estructural, ¿no? Lo que es el cálculo de edificaciones, ya sean en hormigón armado, acero, madera, aluminio, el tipo de material que estemos usando. En la ingeniería estructural es muy importante dos factores, lo que es la parte del criterio y lo que es la parte de el manejo de los programas, ¿sí? Entonces, ¿qué relación, qué porcentaje yo debo equilibrar entre estos dos? Y eso tiene que ver mucho con lo que vamos a aprender un poco el día de hoy, ¿sí? Y digo un poco, no es porque va a ser poco el conocimiento que se van a llevar el día de hoy, porque si no, lo que vamos a necesitar, o necesitaríamos mucho más tiempo para profundizar. Y si quieren profundizar, quédense hasta el final. Entonces, un poco lo que yo estaba ahorita mencionando, que tiene que ver con respecto a lo que es el criterio y lo que es el 30% del manejo del software. Cuando nosotros encontramos un equilibrio entre estos dos, ¿no? Que es, obviamente suman el 100%, tenemos un 70% de un lado y un 30% del otro. El 70% es el peso de mayor ponderación, ¿sí? No estoy descubriendo nada. Pero, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos y manejamos un 70% del conocimiento como tal, esto no tiene que ver únicamente que yo, ojo, me sepa de las normativas de la A a la Z, me las sepa de memoria, no. Esto tiene que ver con muchos conceptos, ¿no? Tiene que ver con la parte conceptual, tiene que ver con la parte teórica, tiene que ver con la parte de experiencia, la parte empírica, lo que vamos aprendiendo poco a poco al desarrollar cada proyecto, tiene que ver con lo que me tengo que apegar, eso sí, en los códigos, el manejo adecuado que yo tenga en los códigos y sobre todo, lo que yo siempre les comento, la capacidad de discernir cuando yo tengo un problema en una estructura y que yo tengo que encontrar una solución. Todo eso me lleva a lo que yo estoy denominando como el criterio estructural y esto es el 70%. Esto tiene que ser el 70%. Más o menos, ustedes podrán manejar otro porcentaje, dirán 60, dirán 50, sí, pero el porcentaje, ¿sí? O el mayor peso tiene que estar en su criterio, ¿ok? Y no solo aplica para la ingeniería estructural, en realidad aplica para todos los aspectos de la vida. Igual que lo que tiene que ver con el manejo del programa. Digamos, en el furioso, ¿no? Mundo actual, en la actualidad tan vorágine, ¿no? Que todo es tan rápido, necesito aprender todo rápido, y no solo en la parte de la ingeniería estructural, sino en todo, ¿no? Que todo se vende rápido, necesito aprender rápido, veo videos, ya no leo libros. Existe un paréntesis que es, sí, yo debo manejar los programas. Sí o sí, esto es innegociable. Pero que yo sepa manejar los programas de cálculo no significa que esto va a tener un mayor peso que mi criterio, que mi concepto, que mi capacidad de discernir qué está bien, qué está mal, ¿sí? Entonces, como digo esto, también digo, yo no me puedo encasillar en que no, yo solo quiero manejar lo conceptual, lo teórico, porque cuando tenemos un proyecto, uno de los aspectos fundamentales es el tiempo y qué tan eficiente soy al momento de no cometer errores, ¿sí? Entonces, eso me lo da el manejo del programa. Menos tiempo y menos errores.
famoso error humano, ¿no? Que uno puede cometer. Entonces, disminuyo esa capacidad de error que yo pueda tener, empírica, ¿no? Entonces, eso es lo que me da el manejo del programa. Pero este manejo del programa, sí o sí, tiene que ir con criterio. Siempre tengo que saber lo que estoy haciendo en el programa de cálculo y no un poco, en vez de ser un ingeniero, me convierto en un usuario, o modelador, o diseñador. No, yo soy ingeniero y como tengo la capacidad de discernir, sé cómo equilibrar el manejo del programa con respecto a el criterio estructural y eso me va a dar como resultado final lo que es un diseño y modelado estructural de calidad. ¿Ok? Ese va a ser el resultado final. Ahora, ¿por qué doy toda esta introducción? ¿Y qué tiene que ver toda esta, ¿no? Un poquito esta habladuría que estoy diciendo ahorita con lo que nos importa? Es que para manejar, un segundo, para manejar, eh, digamos, la redundancia, de una manera adecuada, tanto Robot Structural Analysis Professional, así como es Revit, yo necesito que cimentar todo lo que vaya aprendiendo en mi criterio, ¿ok? Todo, para obtener los mejores resultados posibles, ¿no? Un diseño estructural y modelado de calidad. Básicamente vamos a ir entrando en una fase antes de ya mostrarles el programa, robot y un poco lo que se va a ver en el curso. El robot de estructura de análisis básicamente es una solución muy óptima al cálculo de estructuras. Es cálculo porque aquí robot maneja varias opciones. Maneja el cálculo, como todo programa de cálculo estructural, ¿sí? Aquí yo no estoy descubriendo nada, pero también maneja de manera adecuada lo que es la simulación, lo que es el modelado y lo que es la optimización de resultados. Estos factores, estos adjetivos, optimización que estoy comentando, son interesantes y son fundamentales y es un poquito lo que hace la diferencia en robot. Porque sí o sí va a calcular, pero lo que es la simulación ante cargas accidentales, como puede ser de viento, como puede ser de sismo, cargas gravitatorias, etcétera, etcétera, es fenomenal. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tenemos un programa de cálculo, tenemos que entender que no solo es un programa que calcula, es un programa que simula, es un programa que modela, es un programa que optimiza los resultados. Cuando yo digo optimiza los resultados, es que me va a ayudar a que los resultados sean mucho más exactos. ¿Sí? Ojo, siempre siendo resultados exactos cuando yo mantenga mi criterio. Porque si, por ejemplo, yo modelo una columna de hormigón con una dimensión, digamos, acá de 20 por 20 y esta columna va a cargar 5 niveles, obviamente los resultados que voy a tener no van a ser probablemente lo más adecuado. Eso hay que entenderlo, ¿no? Eso es un poco lo que se aprende en la formación de diseño sismo resistente, en esta especialización de diseño sismo resistente. ¿Ok? Hay mucha diferencia en lo que es la teórica y la práctica en el momento de implementar, en el momento de llevar a cabo, efectivamente, en la parte de puentes y en realidad en general, Griselda. ¿Sí? Una cosa es lo teórico, una cosa es lo práctico, pero sobre todo lo que diferencia de ir lo teórico a lo práctico es el criterio. ¿Sí? Y que ese criterio lleve una factibilidad constructiva, que eh, eso me da pie a lo siguiente, ¿no? Que hay que entender, fíjense, que un modelo estructural, lo que yo calculo, lo voy a analizar y lo que yo voy a analizar va a estar correlacionado con distintas disciplinas como es arquitectura, la parte de MEP, las instalaciones sanitarias, eléctricas, plumbing, etc. La parte de la ingeniería civil, la parte de la fabricación de los planos y sobre todo, y ahí dio en el clavo con el comentario Griselda y me dio pie a lo que voy a decir a continuación, es la parte de construcción. Hay que entender, y esto es uno de los déficits que siempre tenemos, que lo que se calcula se construye. Lo que se calcula se construye. ¿Qué significa? Que la disposición estructural, las dimensiones finales de los elementos, eso se va a construir.
Y eso repercute en costos, en tiempo, si se puede construir o no, en la seguridad estructural que tenga esa estructura. ¿Ok? Entonces, lo que se calcula se construye y esa premisa lo tenemos que tener bien, bien claro, porque muchas veces, ya sea en Robot o otros programas que no sean de la marca Autodesk, ITAPS 2000, estos famosos programas, muchas veces no entendemos esto y porque quede muy bonito en el papel digital, porque ya es un papel digital, y todo esté cuadrando y cumpla con todos los parámetros de cálculo, no significa que eso esté bien. Porque si al momento de la construcción se disparan los costos, no se puede construir, no pensé en la factibilidad constructiva, no es un buen cálculo tampoco. Entonces, eso es importante, lo que se calcula se construye. ¿Ok? Eh, y eso lo vamos a aprender. Eso es sustancial porque lo vamos a aprender. Poco a poco voy a ir contestando sus preguntas. Contesto una pregunta y paso al siguiente tema y así sucesivamente. ¿Sí? Eh, una pregunta, yo manejo, Pepe, buenas noches. Una pregunta, yo manejo ITAPS y SAP. ¿Es mejor robot que los mencionados? Esto es un debate que podemos tener horas y horas. ¿Sí? A ver, hay una premisa que dice o muchas veces en este debate con los ingenieros me indican, ¿no? Siempre he tenido esta discusión de que es en función de lo que tú te amoldes, te acostumbres. Es decir, si yo empecé con ITAPS, entonces te debes amoldar con ITAPS. Y yo me acostumbré con ITAPS y por eso es mejor ITAPS o SAP 2000 o ROB. Y ahí yo difiero un poco. ¿Por qué? El mejor programa de cálculo va en función de las necesidades de la estructura que yo voy a calcular, punto número uno, y punto número dos, en función de lo que me genere eficiencia con respecto a la documentación, tiempos y demás. Eso es lo que hace la diferencia entre eh, ya, listo, Manolo, ya ahí te contesto, voy contestando con calma. Eso es lo que hace la diferencia entre un programa de cálculo y el otro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo voy a hacer un chequeo rápido, yo sí me puedo inclinar por SAP 2000 o ITAPS, y lo digo con toda la sinceridad, a pesar de que nosotros representamos la marca de Autodesk. Voy a hacer un chequeo rápido, digamos, solo me piden la memoria de cálculo, un chequeo rápido de una estructura no tan compleja. Pero, por ejemplo, si yo voy a hacer el chequeo, ¿sí? De una edificación de 5 niveles y tiene un efecto torsional, y fíjense que inclusive coincidió la pregunta con lo que voy a hacer ahorita, un efecto torsional y una irregularidad un poco considerable, lo que va a pasar es que me va a tomar mucho más tiempo en el cálculo y me va a tomar mucho más tiempo en el detallado. Se denomina detallado una vez que ya nosotros tenemos las dimensiones de los elementos, el hormigón armado, las columnas, vigas, losas, ya tenemos las dimensiones. Yo debo proceder a calcular los elementos y luego su detallado. Y esto en las estructuras de hormigón armado es un dolor de cabeza. Y no es un dolor de cabeza porque sea complejo, muy difícil, o viene de la NASA, no, es por el tiempo que requiere. ¿Sí? Y acá es donde, por ejemplo, Robot Structural Analysis sí un poco se diferencia, porque en la parte detallado tiene muchas bondades para permitirme un detallado óptimo, por ejemplo, una columna, donde ya inmediatamente ya yo puedo generar la distribución del acero longitudinal, el acero transversal, puedo verificar el diseño flexocompresión de la columna como tal, ¿sí? Y ya puedo generar la documentación de planos y esto llevarlo de una vez inmediatamente a Revit, ¿sí? Y luego generar los planos estructurales para la estructura, para la redundancia, o la edificación de hormigón armado, ¿sí? Y esto va a ser más eficiente y que yo pueda entregar mi proyecto en un tiempo determinado y ser competitivo con mis costos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo programa va a cumplir con la premisa de cálculo, pero lo que va a diferenciar es la documentación, las bondades en la optimización de resultados, la simulación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ahí un poco dejo este comentario respondiendo a la pregunta
Y ya leo, disculpe, se me fue el nombre de usuario, qué pena. Respondiendo la pregunta de Pepe, ¿ok? Y respondiendo tu pregunta. Y ya voy leyendo poco a poco las preguntas para ir avanzando, las pueden ir dejando en el chat, ¿sí? Y yo voy respondiendo y vamos avanzando. Voy respondiendo y vamos avanzando para que esto sea dinámico y no se me vayan a aburrir en estas 2 horas, ¿sí? Entonces, es importante cuando vamos a detallar los elementos que tomemos en cuenta lo que es el efecto torsional e irregularidad. Ahorita les voy a mostrar un poco en el programa, ¿sí? Diseño sismo resistente de hormigón armado también es uno de los parámetros importantes que se deben tomar en cuenta. Estoy haciendo un resumen, digamos, global de lo que se va a ver en la formación. ¿Qué pasa? Toda estructura que nosotros diseñamos, en casos especiales, puede ser que el viento sea el más crítico, pero digamos, en la gran mayoría de casos, hablando de nuestro territorio latinoamericano y las fallas que se producen, las placas tectónicas, etcétera, etcétera, debemos tomar en cuenta que el riesgo sísmico, que lo representamos a través de espectros de respuestas y demás, ¿no? El riesgo sísmico, déjeme esto aquí que lo dibujé un poquito inclinado, ¿no? Vamos a dibujarlo mejor. Vamos a dibujarlo mejor para que no se vea tan un poco sacado de onda. Así, ya. Entonces, cuando nosotros tenemos un espectro de respuesta que en las ordenadas nosotros representamos la amenaza sísmica de la aceleración y el periodo fundamental de la estructura, y a partir de eso nosotros tenemos nuestra estructura digamos, a través de pseudofuerzas aplicamos las cargas concentradas en los diafragmas rígidos, que son los centros de masas de cada nivel, etcétera, etcétera. Sí o sí, esto debe aplicarse para las estructuras de hormigón armado, ¿sí? Es decir, nosotros debemos aplicar la carga del sismo, la carga lateral, la fuerza del sismo, ¿no? Que luego determinamos un cortante basal y determinamos la fuerza total del sismo, que viene a ser representada por la aceleración y por el peso de participación de la estructura, que viene siendo la masa, ¿ok? Y varios factores que van disminuyendo la aceleración y que van tomando en cuenta, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace un diseño sismo resistente, y en todo tipo de estructura, y específicamente las estructuras de hormigón armado, nos vamos a encontrar con estos detalles que en estas estructuras, el caso más crítico va a ser la carga accidental del sismo, y por eso debemos diseñar estructuras sismo resistentes. Sí o sí, esto no es negociable, ¿ok? Voy a leer rápidamente y sigo leyendo preguntas. Denme aquí un segundo mientras aquí borro toda mi presentación, ¿no? Voy al siguiente punto, ¿ok? Y leo, denme aquí un segundo, por favor. Leo acá una de sus preguntas, ¿sí? Que tiene que ver, denme aquí un segundo mientras acepto a los participantes. Ya. Buenas noches, Mateo, ¿cómo estás? Disculpen la molestia. El mismo programa realiza el diseño, dibujo para presentación de planos, es decir, tendríamos que dibujar las varillas de diferentes vistas. No, en este caso, igualmente en este futuro curso, Robots, ojo, hace la representación y otra vez dada la casualidad, que da la representación del detallado refuerzo de acero. Es decir, por ejemplo, yo en Robot ya puedo distribuir a partir de las cargas que yo obtenga, incluyendo las cargas gravitatorias y las cargas del sismo, es decir, estas cargas gravitatorias y las cargas laterales del sismo como tal, ¿sí? Ya yo voy a tener un diseño de los elementos. Por ejemplo, en el caso del diseño de los elementos de las vigas, ¿sí? Cuando yo voy a diseñar mis vigas, por ejemplo, a flexión o a corte, yo tengo que distribuir lo que es el acero longitudinal y el acero transversal. Robot me permite que ya yo pueda distribuir el acero, es decir, gráficamente ya yo puedo ver cómo se distribuye, ojo, el acero longitudinal y el acero transversal, y calcula y detalla la viga al mismo tiempo, que eso es una gran potencia. Ahora, para no generar confusiones, Robot sí genera planos, pero planos básicos. Es decir, más que planos, Robot lo que genera son esquemas. Esquemas donde yo voy a poder tomar en cuenta cuáles son la distribución de los aceros, etcétera, etcétera. Pero para generar los planos, ¿sí? Formalmente los planos y toda la documentación, una vez que nosotros hacemos el detallado de todos los elementos, trabajamos ese modelo ahora en Revit.
En Revit, yo sí propiamente puedo verificar mi modelado y luego que yo verifico mi modelado, puedo generar la documentación, que son los planos, y adicional de la documentación puedo generar infinidad de cosas interesantes. Una de las cosas más interesantes son las cantidades, que las cantidades de obra luego me va a llevar a lo que es los costos, ¿no? Y los costos me va a llevar un presupuesto de obra, de ejecución de obra, etcétera, etcétera. Entonces voy trabajando en todas esas fases. Sí, no solo calculo, sino que detallo, modelo, documento y genero cantidades, ¿ya? Eso contestando un poquito la pregunta de Mateo, y lo que también se va a ver en el curso, sí, eso también se va a aprender en el curso, eso también se va a aprender en la formación. Y dada la pregunta, eso tiene que ver con el detalle de los elementos de hormigón armado. Ahorita voy a abrir el programa para que lo vayan viendo, ¿ok? Manolo, buenas noches, ¿cómo estás? Manolo, participante asiduo de nuestras formaciones. Un gusto saludarte a ti también, Manolo. ¿Podríamos este curso hacer algo inclinado? Sí, 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 con todo el gusto. Y ahí tengo un par de sorpresas para ustedes en el curso, ¿ok? Pero una de esas va por ahí, Manolo, ¿ok? El programa, buenas noches Andrés también, ¿cómo estás? Espero te encuentres bien. ¿El programa Robo ayuda con análisis no lineal? Sí, ayuda con todo tipo de análisis lineales y análisis no lineales. Por ejemplo, un análisis tipo pushover se puede hacer en robot, ¿ok? Para que lo tomes también en cuenta, Andrés. Ya sigo leyendo sus preguntas, vayan preguntando poco a poco, yo se las voy contestando. Ya tengo ahorita en el tintero 4 preguntas. Voy adelantando la presentación y voy contestando sus preguntas, así que no se preocupen, al final, cuando finalicemos, estaré contestando igual preguntas y demás, pero pueden ir preguntando sin ninguna pena, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Un poco, a mí lo que me interesa, antes de irnos a lo que es la parte de lo que vendría siendo el manejo del programa y demás, es el ejemplo de proyectos reales, ¿sí? Tenemos que entender, y muchas veces, si siempre tengo este debate, que más que enfocarnos en la parte de cómo se calcula, del manejo del programa, tenemos que entender y tener claro cuál es el proceso de cálculo y que nos lleva a un proyecto real, ¿sí? Que no es solo, porque muchas veces donde nos estancamos, seguramente les ha pasado, que yo calculo una estructura X, una vivienda, por ejemplo, sencilla, y después que calculo la vivienda, un poquito me quedo en el limbo, porque no sé cómo realizar la memoria de cálculo, no sé cómo respaldar mi memoria de cálculo, no sé cómo documentar, no sé por dónde empezar los planos, no sé cómo generar las cantidades de obra. Entonces, se generan tantos problemas que eso me impide la aprobación del proyecto, que es todo lo que nosotros queremos cuando estamos un poco contratados, ¿no? Por un cliente o representando un cliente ante un ente colaborador, ¿sí? Entonces tenemos que entender que a grosso modo, que ahorita lo vamos a ver, que nosotros empezamos por un modelo matemático. Cuando yo digo, cuando yo digo un modelo matemático, me aquí un segundo, por favor. Cuando yo digo un modelo matemático como tal, me estoy refiriendo, déjenme borrar esto aquí, todo, se me fue. Cuando yo digo un modelo matemático, me estoy refiriendo es a esto, ¿sí? En el programa. Es decir, ya modelé, generé las columnas, las vigas, las losas, etcétera, etcétera. Eso es una primera parte. La otra parte tiene que ver con lo que vendría siendo entonces las solicitaciones de carga, ¿sí? Entonces, vean aquí que yo tengo las solicitaciones de carga, es decir, cómo yo debo aplicar las solicitaciones de carga. Debo verificar manualmente, debo hacer un análisis modal espectral, debo aprender a diseñar los elementos, obtener reacciones, diseño de cimentaciones, aplico el modelado BIM, la documentación de los planos, cantidades, memorias, firma y responsabilidad estructural. Debo seguir una serie de pasos que un poco vamos a aprender, es decir, nosotros nos vamos a enfocar en el planteamiento de la formación y vamos a empezar específicamente en este ítem, ¿sí? En el diseño de los elementos estructurales, para llegar a un punto
ir pasando ítems y cumplir con el modelado, la documentación, cantidades, y a partir de un proyecto real que se llama una formación, que podamos obtener, digamos, lo más sencillo, ¿no? Que uno pueda firmar y obtener su responsabilidad estructural. Sí, eso sería lo ideal. Eso es un poco lo que vamos a aprender. Voy a responder sus preguntas y vamos a ingresar un poco en el programa, ¿ok? Para que vean cómo nos debemos manejar un poquito en el programa, ¿ok? José Arcay, José, buenas noches. Quizás el mejor programa de cálculo podría ser también el más interoperable. Existen varios criterios y hoy en día el trabajo colaborativo en BIM así lo exige. Efectivamente, José, mejor comentario imposible. También una de las bondades es, ¿qué pasa? Muchas veces cuando yo calculo en un programa, pero cuando yo quiero generar los planos, ahí viene el dolor de cabeza. Entonces tengo que empezar todo desde cero. Y ahorita vamos a aprender que, por ejemplo, Robots y Revit tienen una interoperabilidad muy, muy, muy interesante. Buenas noches, Leandro. ¿Se verá a profundidad la manera correcta de importar bien? Sí, sí. Ese es uno de los puntos sustanciales de la formación. ¿Ok? Que siempre da errores, sí, pero un poco a través de la teoría, práctica, ensayo y error, como lo quieran ver, hemos ido en Design Modeling DG afinando este proceso para que en los proyectos ahorremos el mayor tiempo posible. ¿Ok? Milton, creo que muchas veces la resistencia al cambio. Buenas noches, Milton, y también buenas noches, Leandro. No te dijeron buenas noches, gracias por tu pregunta. También pienso que para cada proyecto hay un programa que se adapta mejor. Lo que sucede es que no se puede tener efectivamente, y como bien comenté, depende de lo que vamos a hacer en el tipo de estructura. Que existe el mejor programa de cálculo, eso es completamente mentira. Nosotros representamos la marca Autodesk, pero como yo siempre lo digo, no existe el programa perfecto. Lo que debe importar es el criterio y lo que vamos a buscar como tal en X proyectos, en X solicitud del proyecto. ¿Ok? Ya por favor, un poco, ahora sí voy a entrar al programa y un poco me aguantan las preguntas Edwin, Jorge, Renato, Andrés, Juan, Franco y Raúl. Ya las voy a contestar, ¿sí? Poco a poco las voy a ir contestando, ¿ok? Para que entiendan un poco de qué va también la formación, ¿sí? Entonces me voy a salir acá de lo que es eso, lo que es la pantalla de la presentación y voy a abrir Robot, ¿ok? Pregunta antes de que continuemos, si están viendo la pantalla de Robots. Me confirman, por favor. Rápidamente, para saber si está viendo, porque no sé si... Sí, ya, ok. ¿Qué pasa? Perfecto, gracias por contestar, Mateo, gracias por contestar, Anderson. Nos queda, para que no se impacienten, unos 45 minutos. Les invito a que se queden, va a ser interesante, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Este es Robot, ¿ok? Y las personas un poco que no lo han visto, se los presento. Este es Robot Structural Analysis Professional. Ahora ese Professional viene a partir de la versión 2022. Un poco se ha venido generando más potencia este programa, ¿ok? De nuestra marca de la casa Autodesk. Entonces, un poco para que entiendan. Aquí tenemos el modelo de una estructura, ¿sí? Que ya ha sido, digamos, analizada. Vean un poco, esta es la presentación como tal de la estructura, ¿sí? Esto es una edificación, digamos, que tiene ciertos aspectos un poquito complejos, por decirlo así, a partir de que son 5 niveles, entonces necesitas más detallados. Tienes acá un cubo digamos, aquí, donde yo estoy resaltando, de escalera como tal, que genera ciertos, digamos, ciertos inconvenientes al momento de distribuir los elementos estructurales, porque puede prevalecer lo que es el tema torsional, que debemos evitar. Entonces, tiene su nivel de complejidad, pero digamos, sigue siendo una estructura, entre comillas, regular, ¿ok? Aquí la pueden ir chequeando, si la voy a rotar.
el tipo de estructura. Aquí está, déjenme borrar esto, no les moleste. Y es interesante, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Digamos que ya la estructura pasó su fase de modelado matemático, pasó la fase también de lo que es la aplicación de las cargas gravitatorias, las cargas del sismo y demás. Y uno de los errores y donde nos atascamos en los proyectos es cómo debo distribuir el acero, o sea, cómo yo debo detallar el acero. ¿Ok? Acá ya están aplicados, vean, las cargas gravitatorias y están aplicados las cargas del sismo a partir del espectro de respuesta, ¿no? Aquí el espectro de respuesta, ojo, yo me quedo un poquito inclinado, denme aquí un segundo para que no me quede así tan extraño, así, ¿no? Aquí yo tengo mi espectro de respuesta, ¿sí? Que me da pie a que, bueno, aquí tengo las cargas laterales del sismo y demás, ¿ya? Entonces, un poquito entendiendo, ya luego que tengo la configuración estructural, ya tengo, vean aquí, la disposición de mis elementos, tengo columnas de 30 por 30, 35 por 35, columnas circulares de 40 centímetros de diámetro, vigas de 35 a 65, tengo varias dimensiones, ¿no? También tengo acá lo que es la parte de los muros, ¿sí? Vean que aquí yo tengo la parte del muro que viene siendo el muro de la caja del ascensor, este que está acá. Aquí un poquito acercarme para que lo vean mucho mejor, no se quede así un poquito tan suelto, ¿no? Que no se vea bien. Ahí tengo el muro, vean, ¿eh? Este es el muro de la caja del ascensor, aquí está. Entonces, tengo varias bondades acá para analizar. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo la geometría de mi elemento, viene los grandes dolores de cabeza que vienen a ser es cómo yo verifico, ojo, por ejemplo, cómo yo verifico si esta columna, por ejemplo, que es de 30 por 30, sus dimensiones son las adecuadas. Punto número 1. Y punto número 2. Toda columna de hormigón armado tiene una interacción con el acero. Nosotros, por sí, no podemos generar solo una columna de hormigón y listo, solo hormigón. ¿Por qué? Porque básicamente vamos a tener una especie de galleta, ¿no? Vamos a tener una falla frágil. A esta columna de hormigón tenemos que aplicarle lo que es refuerzo longitudinal y transversal. ¿Para qué? Para ampliar su resistencia, su capacidad, su ductilidad. ¿Ok? Por eso es refuerzo de hormigón armado. Pero ¿qué pasa? En los proyectos los grandes errores ocurren es cómo se detalla el acero, cómo se distribuye el acero, cómo y dónde debe ir el acero, cómo yo debo respetar ciertas condiciones al momento de distribuir mi acero, diámetros, número de varillas o fierros, separaciones, longitudes, empalmes, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos detalles son detalles que en sí ningún programa de cálculo mágicamente se nos va a dar, ni siquiera robot, ¿ok? Que estamos viendo el día de hoy. Todo esto se los va a dar el criterio, lo que viene a ser el criterio, ¿no? Su concepto, su conocimiento. Pero ¿qué pasa? En este caso, robot permite que el criterio que uno tenga sea mucho más fácil detallar los elementos del refuerzo de acero, ¿sí? O detallar los elementos a partir del refuerzo de acero, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Uno de los aspectos fundamentales es que, por ejemplo, acá tengo esta columna y que es importante ver acá. Vean que yo tengo esta columna. Así se visualiza en robot. Ojo, así se visualiza en robot. ¿Ok? Y al visualizarlo así en robot, vean que tengo aquí una columna de 30 por 30. Ojo, sigo estando en el mismo programa de robot, no me he ido a otro programa, solo que aquí entramos en un módulo aparte que es el refuerzo de los elementos de hormigón armado en robot. Cuando yo entro a este módulo de refuerzo de los elementos de hormigón armado, significa que yo puedo diseñar, calcular y detallar columnas, vigas, losas, muros, cimentaciones,
etcétera, etcétera. Y cuando yo digo calcular, es que vamos a verificar que la resistencia última sea menor a la resistencia nominal, que ese es el concepto básico para el diseño de cualquier elemento, ¿no? Sea de hormigón armado o sea de acero, en este caso estamos en hormigón armado, dependiendo si yo lo trabajo con el método LFD o el método ASD. Esta resistencia última va a ir con factores de mayoración, es decir, proviene de las combinaciones de carga. Básicamente yo consigo en esta fase los esfuerzos últimos que va a estar atenuando mi columna, es decir, yo consigo la carga axial y los momentos biaxiales en ambos ejes, ¿sí? Y también consigo el cortante superior y el cortante inferior, ¿ok? Eso es un poco ya lo que consigo en robot a través de combinaciones de carga. Aquí están las cargas gravitatorias y el sismo. Y vamos a conseguir también la resistencia nominal, es decir, la máxima capacidad que va a resistir mi columna, cargas axiales, momentos y cortantes. Por lo general, se multiplica por un factor de minoración, que eso va, por lo general no, se multiplica por un factor de minoración que depende de el tipo de diseño. Si es un diseño a flexión, multiplicamos por 0.90, código ACI, ¿ok? O si yo diseño a corte, o si yo diseño flexocompresión, etcétera, etcétera. Pero la premisa que yo debo cumplir es esta. Cuando yo cumplo esta premisa como tal, yo sé que la columna va a resistir el esfuerzo, en este caso. Pero el problema ahora es cómo yo distribuyo el acero, porque ya yo he determinado la cantidad de acero, la cantidad de acero longitudinal y la cantidad de acero transversal necesaria para que mi columna resista. Eso lo entendemos, y eso lo podemos llegar a entender y perfecto, yo sé cuánto es la cantidad de acero. Ahora, ¿cómo esto yo lo traduzco en diámetro, número de varillas, separación y la disposición, la distribución? Y allí es donde viene, por ejemplo, que yo tengo zonas confinadas. Y allí viene, por ejemplo, que yo tengo zonas no confinadas donde yo acepto una mayor separación. Y allí viene, por ejemplo, cuánto de acero, aquí, perdón, me quedo también, cuánto de acero longitudinal debo colocar, es decir, cuántas varillas de esta de acero longitudinal yo debo colocar, ¿ok? Y adicionalmente, ¿dónde deben ocurrir, por ejemplo, los empalmes, las zonas de traslape? Son muy importantes en los elementos porque la longitud comercial de nuestras varillas, de nuestros fierros, de nuestras cabillas, es limitada, es finita. Es decir, o vienen de 6 metros, 12 metros, por lo general en Latinoamérica. Si yo tengo una columna continua que va de un nivel 0 a un nivel hasta 24 metros, ¿cómo hago los empalmes? ¿Cómo hago el confinamiento? ¿Cómo hago la unión del acero longitudinal de la columna con el acero longitudinal de la viga? ¿Sí? ¿Los estribos que vienen de la viga son continuos en esta zona o la columna sigue continua en esta zona, los estribos? Entonces, todo eso me ayuda, robot, a detallarlo, pero siempre y cuando yo tenga el criterio. Lamentablemente, no es lamentable, pero lo digo así de esta manera para que se sienta exagerado, robot como tal no les va a indicar si están haciendo una locura o no. Robot se encarga de ayudarlo con la potencia de cálculo. Pero, por ejemplo, si yo tengo acá un estribo, voy a decir una locura, de 25 milímetros, él va a indicar que aquí existe un error, que no puedes usar un estribo de 25 milímetros. Pero, obviamente, el robot no va a indicar al usuario, al ingeniero, que cuál es el diámetro adecuado. Entonces, eso es parte de nuestro criterio y eso es lo que vamos a aprender, ¿sí? Fíjense acá que Robot, a diferencia, también me muestra los resultados aquí del diagrama de interacción. Cuando yo hago un diseño flexo-compresión, por ejemplo, vamos a mostrar algo aquí interesante. Yo tengo esta curva. Vamos a ponerla, a ver, me fui.
Esto. Yo tengo esta curva, ¿no? Toda esta región que está aquí, que se encierra, digamos intuitivamente, nosotros sabemos que esta es la capacidad, ¿sí? Esta es la capacidad, la resistencia nominal por un factor que tendrá nuestra columna. Y esto que se está generando acá, que es un punto de demanda, ¿ok? Es la resistencia última, es decir, el esfuerzo último. Eso es intuitivamente. Y eso es lo máximo que me muestra el robot. Me muestra además una zona de color amarillo, una zona de color gris, que eso aprenderemos en la formación cómo diferenciarla. Pero hasta ahí todo bien. Pero muchas veces tenemos que entender a través del apoyo y las verificaciones manuales de nuestras hojas de cálculo, que se las voy a mostrar ahorita, denme aquí un segundo, cómo yo debo generar un correcto diagrama de interacción e interpretar un correcto diagrama de interacción. Por ejemplo, en el caso de las columnas. Ya si fuese vigas, estaríamos hablando de otro tema, ¿no? Denme aquí, este es columnas, perdón, aquí, diagrama de interacción. Denme aquí un segundo. Ya, vean, cómo yo debo interpretar y generar un correcto diagrama de interacción, ¿sí? ¿Y qué significa y cómo se genera toda esta curva de manera que yo pueda controlar el tipo de falla que ocurre en mi columna? Porque no solo es que este punto que está en la resistencia última como tal, ojo, se encuentra dentro de la región. También es en qué región, en qué zona se encuentra este punto y cómo yo puedo generar, por ejemplo, una falla balanceada o que controle tracción o que controle compresión. Y todo eso ya yo lo puedo ir verificando de manera manual, con mis hojas de cálculo, por decirlo de esta manera, ¿no? No es manual, sino ya con hojas de cálculo, ¿sí? Entonces, esa fase donde ya yo distribuyo lo que es la columna, me permite en Robot, en el mismo programa, en Robot, cómo se distribuye el acero, lo que yo he estado dibujando. Vean, aquí ya yo lo puedo verificar, ¿sí? Aquí ya yo puedo verificar cómo está distribuido el acero longitudinal y lo que es el acero transversal o los ganchos a lo largo de la columna, en las zonas confinadas, que ya aprenderemos qué es zona confinada, no confinada, y en las zonas no confinadas. Y esto me permite tener una idea adecuada de cómo se está detallando mi columna, y Robot me permite, como tal, me permite la nota de cálculo. Aquí está la nota de cálculo. Ahora, ¿qué vamos a aprender nosotros en la formación? Nosotros vamos a aprender en la formación, paso por paso, cómo se detalla la columna y cómo vamos comparando con nuestras hojas de cálculo, verificando que estamos controlando el comportamiento de la columna, yo le estoy induciendo el tipo de falla que yo deseo y que ese tipo de falla, al verificar con los resultados, esté ok, bien grande, y que yo no tenga problemas. Y que yo tenga sobre todo un diseño sismo resistente. ¿Ok? Eso es lo que vamos a buscar en la formación. Y no solo para columnas. El día de hoy solo voy a mostrar columnas, honor al tiempo, pero haremos lo mismo para vigas, muros, losas. ¿Sí? ¿Que esto lo permite Robot? Sí, Robot Structural Analysis permite esto que acabamos de hacer con columnas, o este ejercicio sencillo, que no les he mostrado ni siquiera cálculos ni demás, porque si no estaríamos aquí 4 horas, pero un poco para que entiendan de qué trata, ¿no? O de qué va la idea en Robot Structural Analysis. Fíjense que en Robot Structural Analysis no les muestra como tal un diagrama de colores, que es lo que están acostumbrados, por ejemplo, en los programas de la marca CCI, que me muestra un diagrama de colores, por ejemplo, un color de la columna, vamos a poner verde, ¿sí? Tengo aquí mi columna de color verde, se me fue. Vamos a ver acá. Tengo aquí mi columna, aquí mi columna de color verde, ¿sí? Y tengo, a ver, un 57%.
Este es el resultado de la demanda-capacidad que se muestra en los resultados. Entonces, uno entendería, ah, bueno, la columna está ok. Y uno se queda con esto, la columna está ok. Y la columna está a dimensiones de 30 por 30. Pero el problema es cómo distribuye el acero. Cómo distribuye el acero. Y los errores que luego, ojo, ocurren en obra y en la factibilidad constructiva, es que se queda en esa parte un poco teórica, conceptual, y no se entiende que viene una parte práctica, constructiva. Entonces, ahí ocurren las interferencias, que por ejemplo, si yo coloco acá un diámetro de varilla de 18 milímetros, y el diámetro de la columna no puede ser con un diámetro de 14 milímetros. El diámetro de varillas de la columna tiene que ser mayor el de la viga, por cuestiones de factibilidad constructiva y por cuestiones de mantener columna fuerte, viga débil, que la ductilidad se mantenga en la columna, o la mayor capacidad de resistencia se mantenga en la columna, no en la viga. ¿Sí? Yo siempre hago este ejemplo, ¿no? Y yo estoy aquí abajo, ¿ok? Y empieza como tal a fallar la viga, ¿no? A deflectarse la viga, me da tiempo acá de correr. Pero si falla primero la columna, falla todo el sistema estructural. ¿Sí? Entonces no le doy una ductilidad, no le doy una evacuación a, digamos, a la ocupación que se le esté dando a la estructura. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero resaltar acá? Que Robot no es milagroso, un programa lo es, siempre y cuando manejemos nuestro criterio. Aprendemos en realidad cómo funciona el diagrama de interacción, cómo debo encontrar un equilibrio entre el caso 1, caso 2 de los tipos de carga, qué fallas se generan y luego cómo se genera un diagrama de interacción y cómo yo debo distribuir el acero. Si yo aprendo a distribuir el acero, aprendo a optimizar y eso me va a inducir que yo puedo disminuir los costos, que ahorita, sobre todo en la parte constructiva, en el mundo actual, ¿no? Época actual, por varios conceptos o varias situaciones que ya todos conocemos, están un poquito disparados los precios, ¿no? Y el costo se está disparando, entonces hay que optimizar al máximo, siempre dejando un buen comportamiento y criterio estructural, ¿ya? Voy a contestar las preguntas que me quedaron en el tintero y luego de ello voy a hacer la interoperabilidad Robot-Revit y una fase final de lo que se va a montar en la formación, pero quería que tuvieran una idea, varios conceptos, ¿ok? Eh, a ver, Edwin, buenas noches. ¿La metodología del curso primero se dibujará en Robot o en reveremos su...? No, empezaremos con Robot. Y ya luego en el curso explicaré por qué yo, personalmente, siempre infiero y siempre les recomiendo que empezamos en Robot en el modelo analítico y luego nos vamos a Revit. ¿Ok? Contestando esa pregunta, Edwin, buenas noches, gracias por tu pregunta. ¿Se inicia de cero? No. ¿Se inicia de cero Revit o hay que saber? Perdón, Jorge, buenas noches. No hay que saber. Yo siempre digo que hay que tener en nuestras formaciones los conceptos básicos de ingeniería civil, y yo llamo conceptos básicos de ingeniería civil es saber qué es una columna, una viga, cómo se distribuyen las cargas, o qué son cargas gravitatorias, cosas puntuales. Pero con lo que respecta a arroba estructura de análisis, a Revit, al criterio en lo que es la parte de diseño sismo resistente, no. Eso es lo que van a aprender, ¿ok? Solo conceptos básicos de ingeniería civil, ¿ok? Y gracias por tu pregunta, Jorge. Buenas noches. ¿Podría explicar aún más sobre el análisis no lineal y el pushover? Y quisiera dar una explicación más a profundidad, ¿sí? Pero un poco para que entiendan qué es el análisis no lineal y es el pushover, es cuando yo encuentro, Renato, la máxima capacidad que va a tener la estructura a partir de una fuerza incremental, ¿ok?, que va a tener en mi estructura y donde yo voy a encontrar ya un comportamiento no lineal de la estructura. Partimos de que ya no se respeta o ya los materiales no se están comportando según la ley de Hooke, ¿ok?
Y básicamente yo encuentro el máximo desplazamiento que va a tener mi estructura y eso yo lo puedo comparar con la fuerza del sismo y saber y predecir de una mejor manera el comportamiento de la estructura. Resumiendo en esta frase corta, eso es lo que sería el análisis pushover, Renato. ¿Sí? Y gracias por tu pregunta. ¿Robot se apega a las normas NTC de México? Sí, Andrés, y en realidad se apega a todas las normas, ojo, de Latinoamérica. Voy a poner acá de la TAM, ¿sí? Y en realidad del resto del mundo. ¿Qué pasa? Y gracias por tu pregunta, Andrés. Partimos de los códigos internacionales, ya sea el código ACI o el código europeo, código de la euro, el eurocódigo. Pero digamos que la base o la fuente, ¿no? la madre de nuestras normativas es el ACI, que se va tropicalizando. Y al tropicalizar encontramos las diferencias en las distintas normativas, por ejemplo, de la NTC, del Distrito Federal Mexicano, de la E030, por ejemplo, normativa peruana, o de la NCH, normativa chilena, o de la COVENIN, normativa venezolana, o de la NEC, normativa ecuatoriana, de la GIES, normativa de Guatemala, NCR, normativa de Colombia, y así puedo seguir un poco porque he topado varios temas en estas distintas normativas, ¿no? Y fundamentalmente en la NTC, ¿sí? Que hemos tenido convenios con nuestros colegas mexicanos, ¿ok? Entonces Robot sí lo abarca. Sigo leyendo sus preguntas. Dame aquí un segundo. Y gracias por la pregunta, Andrés. Buenas noches. Juan, ¿el robo reemplazará o reemplaza, perdón, al safe? No me gustaría decir la palabra reemplaza, pero digamos, ¿qué pasa? Safe está enfocado netamente a cimentaciones de la marca CSI, ¿sí? Y es una buena alternativa si yo solo quiero diseñar cimentaciones. Pero si yo quiero diseñar toda la edificación, es decir, la superestructura más la infraestructura, RoboEstructura Análisis es una buena alternativa. ¿Sí? Me quedo con que es una buena alternativa y no que reemplaza completamente el SAFE. ¿Ok? A ver. ¿Se realiza en el curso todo el proceso que se realiza en una oficina de diseño? Sí, Franco. Y gracias por tu pregunta. Buenas noches, Franco, que pregunta si se realiza todo el diseño hasta obtener el producto en los planos. Efectivamente, vamos a realizar todo este proceso. Desde acá vamos a estar focalizados acá y vamos a pasar por todo este proceso hasta llegar acá. ¿Sí? Y gracias por tu pregunta, Francisco. Buenas noches. ¿Qué diferencia hay en este curso y el que acabas de pasar, sismo resistente concreto armado? Raúl, buenas noches. También alumno constante en nuestras formaciones. Básicamente, Raúl, es que ahora sí vamos a entrar en el detalle y cálculo en específico de cada uno de los elementos con las hojas de cálculo y además vamos a generar los planos. Vamos a seguir todo el proceso que debe llevar un proyecto. ¿Sí? Ya la formación anterior fue netamente de, digamos, no de inducción, pero que tuvieran una idea general de cómo se trabaja en ROM. Pero ahora sí vamos a entrar más a profundidad, ¿ya? Partiendo desde cero, no se necesita un conocimiento, digamos, avanzado. ¿Por qué? Porque para eso están interesados en la formación, ¿ya? Y gracias por tu pregunta, Raúl. Limber Vélez, buenas noches. El año pasado estuve con ustedes en el curso de SAP 2000, muy bueno. Muchas gracias, Limber. En este curso se realizará todo el proceso y se realizará el diseño de cimentaciones. Lo vamos a topar, no a profundidad, pero sí vamos a topar ciertos aspectos de las cimentaciones, ¿sí? Es lo único que no estaremos, digamos, tocando a profundidad, pero sí se va a ver y sobre todo lo que vamos a ver es detallado, cómo se distribuye el acero y la generación de planos, ¿sí? Y gracias, Limber, por tu ocupación y tu pregunta. Franco, yo descargué la página Autodesk, perfecto. Y disculpe, ¿qué Revit se utilizará? Vamos a utilizar la versión 2022. Yo sé que salió ahorita la versión 2023, pero, ojo, pero
Eh, Todavía está en una fase de prueba que nosotros inclusive lo estamos perfeccionando antes de ir a una versión 2023. ¿Ya? ¿Es posible en el programa visualizar y verificar algún elemento tipo? Sí, sí, Gabriel. Y buenas noches, Gabriel Tocayo. Es posible verificar en el programa cualquier elemento inclinado, ¿ok? En columnas específicamente. ¿El programa del curso se toma en cuenta una estructura mixta concreto acero? No, acá, y si lo dejo claro, es una estructura de hormigón armado, completamente de hormigón armado, concreto reforzado. O sea, no topamos todavía estructura mixta, pero es muy interesante. Créanme que el detallado de refuerzo de acero inclusive es hasta más complejo o tiene más nivel de detalle que lo que puede ser una estructura de hormigón, ¿sí? Ahora, antes de ya ir cerrando, quiero mostrarles lo que es la interoperabilidad. No se me vayan a ir todavía porque ya les voy a dar más información del curso de cómo es la interoperabilidad. Vean, yo les mencioné al principio que ustedes van a manejar acá en el 2022 Robot y 2022 Revit. Ya les comento en el caso de si tienen otra versión, cómo van a obtener esta versión en caso de que adquieran la formación, ¿ya? ¿Cuál es la modalidad? Si es una modalidad pro y grabado, que a mí no me gusta, es en vivo, cómo trabaja la modalidad y demás, ¿ya? A ver, voy a regresarme aquí un momento. Una vez que ustedes ya tienen detallado su estructura, por ejemplo, esta edificación, que me parece bastante interesante, ¿okay? Fíjense que yo aquí, teniendo en Robot al mismo tiempo, lo primero que voy a hacer es abrir un archivo de Robot desde cero, cualquiera, un archivo de Robot desde cero. Abro acá lo que es la plantilla estructural y lo voy a aceptar, ¿sí? Y ahora, ¿qué voy a hacer? Fíjense, teniendo yo aquí Revit, esto va a ser uno de los pasos que vamos a aprender en la formación. Yo acá con Robot, ojo, aquí en la versión 2022, voy a ir a lo que es los complementos, integración, y como ya tengo Robot Revit de la misma versión abiertos simultáneamente, le voy a dar clic acá en Autodesk Revit Structure. Al darle clic me van a salir varias opciones que estaremos detallando en la formación, viéndolo a profundidad, ¿sí? Lo voy a dejar así con las opciones por defecto. Le voy a dar a aceptar. Entonces fíjense aquí que rápidamente en esta zona, en esta parte, me sale enviar modelo a Revit Structure, me sale una barra que va cargando, ¿no? Esto que está sucediendo acá es lo que es la interoperabilidad. ¿Qué significa interoperabilidad? Que básicamente estamos enviando un modelo que acabamos de calcular, un modelo analítico que acabamos de calcular en Robot, lo estamos enviando inmediatamente a Revit, ¿sí? Y en Revit vamos a detallar los planos, cantidades, etcétera, etcétera, ¿sí? Esto dependiendo de la complejidad del modelo, ya que tanto tipo de refuerzo tenemos en la estructura, no les voy a mentir, si se va a tardar su tiempo, tardará más o menos también dependiendo de las capacidades de su ordenador. Aquí, como solo estoy haciendo un modelo, una interoperabilidad sencilla, sin tanto refuerzo, es rápido, ¿ok? Pero ya cuando tengamos el tipo de refuerzo y demás, vean que aquí inmediatamente en Revit voy a abrir acá una vista 3D por defecto, ¿ok? Vean, voy a apagar acá el modelo analítico, voy a colocar aquí colores coherentes y vean, aquí yo tengo este modelo. Este modelo que está acá es el mismo modelo de robot. ¿Y esto qué me va a permitir? Esto ahora me va a permitir que yo empiece a generar mis planos estructurales. Y yo aquí empiezo a tener lo que es los planos estructurales, perdón, ¿okay? Y yo pueda detallar lo que es el tema de las columnas, las vigas, etcétera, etcétera. Y luego cuando yo genero este detalle de mis planos estructurales, puedo empezar a generar tablas de cantidades, etcétera, etcétera. Entonces, enviando este modelo rápidamente a Revit, entre comillas, rápidamente, pero vean que ya tengo el modelo y ya aprenderemos que este modelo ya tenga lo que es el refuerzo de acero, que es lo que toma más tiempo, ya me va a permitir la documentación final, es decir, ya me va a permitir esta última fase. Aquí es donde va
a tomar importancia lo que es Revit. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, esto es también lo que aprenderemos en la formación y aprenderemos a generar los planos, ¿no? Propiamente los planos como tal. Aquí yo tengo una que utilizamos para una de las formaciones. Déjenme mostrarles acá. Plano, acá. A ver, este es el plano. Déjenme mostrarles. Por aquí está lo que es presentaciones, planos de refuerzo. Dame aquí un segundo. A ver, este que está acá. Aquí está. Disculpen un poquito la tardanza. Entonces, vean, yo luego genero mis planos, mi presentación final, ¿sí? Que esto vienen a ser lo que es los planos, o lo que llamamos los planos estructurales. Que estos planos estructurales, o planos de construcción, o en algunos casos planos de fabricación si son las estructuras de acero, pero estos son los planos que me van a permitir la aprobación final, ¿sí? Más allá que yo haya calculado mi estructura de manera adecuada, los planos me van a permitir la aprobación final, ¿ya? Entonces es un poquito el proceso final que obtendremos en la formación, ¿sí? Entonces, ya formalmente, ya les voy a dar la invitación. Déjenme acá contestar las últimas preguntas. Jorge ya contesté la de cero. Edwin se dibujará desde cero en el robot, solo viendo el anteproyecto propuesto, o nos ayudaremos con planos estructurales. No, aquí nosotros vamos a generar los planos, Edwin. Aquí nosotros vamos a generar los planos, vamos a partir de una estructura, ¿sí? Y ese tipo de estructura la vamos a detallar y luego generamos los planos, ¿sí? Para ver y comparar. Ya al final es que yo les muestro los planos en realidad que deberíamos obtener, ¿sí? Un poco para que ustedes aprendan todo el proceso sin tener ya la respuesta de antemano, sino que ustedes encuentren la respuesta. José Feliciano, buenas noches. ¿En el curso se desarrolla un proyecto personal o será uno planteado por ustedes? El proyecto es planteado por nosotros, pero es un proyecto real de la empresa. Un proyecto real como tal de la empresa, entonces no es un proyecto, digamos, que tiene solo un sentido académico, sino que tiene un sentido práctico que lo pueden aplicar en sus proyectos personales, ¿sí? Buenas noches, ingeniero, buenas noches, Snyder. ¿Este curso va a continuar o solo es por hoy? ¿Podemos tener acceso al software y a la hoja de cálculo? Sí, este curso va a continuar, pero ya entendiendo, y aquí yo creo que estaremos claros a partir de ya las siguientes sesiones, ya son siguientes sesiones que pueden entrar con un importe que ya les voy a mencionar, porque es un paquete completo. Netamente vendría a ser el día de hoy es un lanzamiento, una clase gratis, completamente si se animan y si quieren profundizar en los conceptos, pero para que vean un poco cómo trabaja Robot y Revit. Y en el curso ya privado, al ustedes ingresar, se les comparte todo el material, todo, inclusive hasta el tema de lo que es los programas y demás. ¿Cuándo inicia el curso? Jorge, ya contesto esta pregunta. Yo tengo Robot y Revit 2021, tengo que... No, no necesariamente, Raúl, y ya hago la aclaración. ¿Sí? No necesariamente. Vamos a tener pequeñas evaluaciones, pero la certificación, que ya les voy a mostrar la certificación, es a partir de asistencia. Y disculpe que no escuché anteriormente, ¿se realiza solo diseño? No, hormigón armado, Mateo. Solo realizaremos diseño de hormigón armado, que igual es muy importante en esta formación, ¿sí? Claro, claro, también al finalizar vamos a hacer lo contrario para que vean cómo queda. Primero es Robot Revit y luego hacemos el proceso inverso, o sea, ¿ok? Entonces ya para un poco darle la explicación final, esto fue, digamos, una especie de clase introductoria, un lanzamiento que estamos haciendo, ¿sí? De mutuo propio y que la verdad muchas veces yo sé que no se animan a Robot o tienen un poquito ese recelo a Revit porque capaz creen que es muy complejo y no lo es. Mi papel como instructor y en esta formación que vamos a tener es hacérselo mucho más sencillo,
¿sí? Es decir, facilitarles las herramientas y el conocimiento para que sea este proceso el más agradable o el más sencillo posible para ustedes, ¿no? Denme aquí un segundo, pantalla completa. Entonces, ya oficialmente vamos a ingresar con las inscripciones de la especialización de detallado refuerzo de acero en elementos sismo resistentes de hormigón armado, ¿sí? Y donde vamos a manejar robot y vamos a manejar, ¿ya? Un poco lo que vimos el día de hoy, pero obviamente a profundidad, ¿sí? No es que yo voy a hacer un repaso en general, no, porque inclusive ya les voy a comentar la cantidad de horas que vamos a ver, ¿sí? Como siempre yo les indico, nosotros somos un centro autorizado de Autodesk. A partir del año 2022, gustosamente, Design Modeling DG es un centro ATC. Un centro ATC es un centro autorizado de Autodesk, ¿sí? Donde todas nuestras formaciones son especializadas con la marca Autodesk y obtienen certificaciones avaladas, certificaciones internacionales por la marca Autodesk. Misma marca de AutoCAD, misma marca de Revit, misma marca de Robot, ¿no? Creo que todos conocemos la marca Autodesk. Entonces, un plus, un bonus, es que ustedes van a obtener certificados avalados por Autodesk, no solo por Design Modeling DG y no solo por mi persona, sino por la marca internacional de Autodesk, que eso ya significa bastante, ¿ok? El contenido de la formación, que se los muestro acá, denme aquí un segundo, tiene que ver con lo que vamos a diseñar y vamos a terminar detallando. Diseño de columnas, diseño de vigas. Básicamente vamos a aprender todos los tipos de diseño de cómo se calcula y se detalla el acero. Es decir, vuelvo y repito, vamos a aprender cómo se calcula y cómo se detalla. Ambas, ¿ok? Ambas. No es que, vamos a colocar el acero por colocar, no. Aprendemos a calcular los elementos, cómo se diseñan y cómo se detallan, ¿ok? Columnas, vigas, losas, muros, y también toparé el tema, porque ya me lo he ido solicitando, y ya me termino de animar también el tema de cimentaciones, ¿ok? Va a haber algunas pequeñas sorpresas con respecto al conocimiento, no es que nada extraño, sino sorpresas buenas con respecto al conocimiento de ciertos tipos de elementos especiales que vamos a aprender a detallar y a calcular. Uno de ellos, por ejemplo, comentó Manolo Torres, estimado Manolo, elementos inclinados. Sí, sí, uno de ellos va a ser eso. Además, vamos a aprender a manejar lo que es la interoperabilidad de Robot de Structural Analysis y Revit, ¿no? Que estuvieron comentando que muchas veces les da error. En este caso, van a aprender a cómo evitar esos errores cuando yo envío el modelo de robot a Revit. Vamos a generar todos los tipos de refuerzos de todos los elementos, columnas, vigas, cimentaciones, muros, etcétera, etcétera. Y adicionalmente, vamos a tener elementos como ménsulas y detallado de elementos especiales, que esto ya un poco cuando ustedes accedan a la formación van a saber cuáles van a ser estos elementos. Y adicionalmente, como bonus, que yo sé que esto siempre es el dolor de cabeza, es cómo es la presentación de planos para su aprobación, ¿sí? Muchas veces uno de los, digamos, errores es que generan el plano, aquí un segundo, pero se confunden, es decir, ¿cómo es la presentación ideal para que mi ente colaborador, la municipalidad o el ente donde que se va a realizar la aprobación del plano lo apruebe sin ningún problema? ¿Ok? Y ahí vamos a entrar con algunos conceptos que siempre dan dolor de cabeza y que no se manejan con el formato de tipo de hoja ideal, A1, A0, A2, cuál es el formato, cómo generar la presentación de su cajetín de la empresa, las escalas que deben emplear para los planos y luego no vaya a ser que ploteen o impriman el plano y no se vea como tal los detalles estructurales, qué detalles finales debo tomar en cuenta y la impresión final de el proyecto para su aprobación, incluyendo lo que es la memoria de cálculo. Que vamos a darle memorias tipos de cálculo para que
los ayude a ustedes en sus proyectos personales, ¿ok? Entonces, esto es una especialización, bien dice la palabra, especialización, pero que no significa que ustedes necesitan ahorita tener una maestría en ingeniería estructural, no, porque para eso estamos nosotros y para eso está mi persona, ¿ok? Siempre hacen la pregunta, la certificación es internacional, avalada por Autodesk, ¿sí? Es respaldada por Autodesk con un código único que el día de mañana, cuando ustedes vayan a una entrevista de trabajo o quieren impulsar su carrera o en los requisitos, que esto muchas veces está sucediendo. Por ejemplo, ustedes tienen un proyecto, ¿no? Quieren concursar para un proyecto y lo quieren diseñar y le piden algunos respaldos. Uno de los respaldos pueden ser los proyectos que han hecho, sí, pero créanme que qué mayor respaldo si ustedes entregan una certificación internacional donde van a decir que manejan el diseño detallado sismo resistente y la elaboración de planos, etcétera, etcétera, ¿sí? Con un código único. Vamos a tener pequeñas evaluaciones, ¿sí? Vamos a tener pequeñas evaluaciones, pero esa certificación se obtiene a través de la asistencia, ¿ok? Que ahí vamos a manejar varias metodologías en caso de algunos participantes que no puedan asistir, ¿ok? Pero es a través de la asistencia, ¿sí? Manejamos un aula virtual, donde esa aula virtual las clases son en vivo. Es decir, esta clase que acabamos de tener, digamos, ya la primera clase oficial del curso, la primera clase oficial del curso es tal cual. Es tal cual. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, yo creo que es algo bastante atractivo. ¿Sí? Adicional, a pesar de que ustedes no puedan acceder a una clase, si se están dando cuenta, seguramente en la parte superior, lo estoy rayando acá, pero no sé, ven un puntico rojo que dice grabando. Significa que todas las clases son grabadas. Y al ser las clases grabadas, completamente grabadas, ustedes la podrán descargar y la podrán visualizar por 10 veces, ¿no? Las veces que ustedes deseen, cuando las descarguen y las tengan. Educación especializada, nuestros instructores, yo seré su instructor, para bien o para mal, seré su instructor. Yo soy instructor certificado de la marca Autodesk. Uno para cumplir con los requisitos de ser instructor de la marca Autodesk son bien rigurosos, así que esa certeza y los conocimientos que van a aprender, creo que van a estar tranquilos por esa parte. Y más que todo yo me enfoco mucho en lo que es esta palabra que la repetiré en la formación 10.000 veces, el criterio. Lo más importante, el criterio. ¿Ok? También tendrán atención personalizada. En las clases pueden hacer las preguntas. Vean que ustedes han preguntado muchas veces y yo les contesto sin ningún inconveniente. Y aparte de eso, la atención es personalizada a través de la plataforma WhatsApp. ¿Ok? Plataforma Zoom y plataforma WhatsApp. ¿Ok? El horario. Si ustedes se dan cuenta, vamos a manejar aproximadamente 12 sesiones de clases. Yo siempre digo 12 sesiones de clases, pero capaz siempre en mis formaciones, porque yo lo hago de esta manera, nos alargamos 2 sesiones más y podemos llegar a 14, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque yo explico todo con calma, un poco busco desde mi punto de vista cómo me gustaría a mí entender cierto tema y trato de transmitir ese conocimiento con esa premisa. Entonces, estaremos rondando entre las 40, un poco más, capaz llegaremos 45, 46, dependiendo un poco del flujo del curso, de los participantes del curso. El aforo solo será limitado en esta ocasión a 25 participantes, porque en Autodesk se nos van a habilitar solo 25 seats, 25 licencias, ¿ok? Entonces, sí, en caso de que ustedes no tengan el programa, ojo, no significa que tienen que usar sí o sí la versión 2022. Ustedes pueden usar cualquier versión, ¿ok? Pero en el caso de que no tengan instalado Robot o Revit, no se preocupen que Design Modeling, hacer un centro autorizado de Autodesk, se les otorga licencias de entrenamiento, ¿sí? Estas licencias de entrenamiento les va a permitir trabajar con las últimas versiones de Autodesk, en este caso la 2022, licencias originales que durarán
todo el transcurso del curso. Más o menos tendrán una duración, esa licencia de mes y medio, ¿sí? Ya haciendo el cierre final, y que les va a permitir trabajar a fondo, ¿ok? Con las bondades de Robot y Revit. Los horarios serán lunes, miércoles y viernes de 6:30 a 9 de la noche. Voy a manejar en esta ocasión clases de 2 horas y media, ¿sí? ¿Por qué clases de 2 horas y media? Para que sea, uno, dinámica, no sea una clase pesada, y ustedes, que la mayoría yo sé que sale del trabajo, de compromisos personales, compromisos educativos, etcétera, etcétera, compromisos en la universidad, no se les haga tan pesado, y un poco animarlos a que se sigan incentivando y sigan incentivando y aprendan de la mano de Simon Ndege y de mi persona la formación. Entonces manejaremos clases de 2 horas y media, ¿ya? El horario, la sesión introductoria es el próximo jueves 14 de abril. Son 25 cupos. De los 25, ahorita ya tenemos en realidad 5 reservas, es decir, son 20 cupos. Esta es la verdad, ¿sí? Son 20 cupos, ¿ok? Acá, ojo, la duración total va a ser 4 semanas, que vendrá siendo un mes, pero es muy probable que estemos entre 4 semanas a 5 semanas, ¿sí? Es una especialización completa. Yo no los voy a engañar que únicamente en 2 semanas van a aprender todo de Robot Revit. No. Lo mínimo vamos a estar entre 4 o 5 semanas a fondo, ¿ok? Con el programa de Robot Revit, ¿ok? La formación. Yo les comenté que podíamos llegar a 45 horas aproximadamente, 48 horas, pongamos un promedio de 48 horas, ¿sí? Denme aquí un momento que voy a sacar una cuenta rápido acá en la calculadora. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si yo divido, esto siempre hago yo el ejercicio, ¿no? Aproximadamente los 120 entre 48 estarían con un costo, ¿no? Aproximadamente, un segundo, con un costo de $2.5 la hora de clase impartida. Muchas veces nosotros, $2.5, la pregunta sería, ¿en qué lo invertimos? ¿En qué se nos va estos $2.5 por hora? ¿Sí? Entonces, sí, yo sé que muchas veces cuando vemos el valor de $120, un poco entendemos que, wow, no, $120, la verdad, a las personas que se animen y se inscriben con nosotros, uno, van a tener los estudiantes descuentos. Los estudiantes van a tener un descuento. Los alumnos reincidentes en Design Modeling, y alumnos, voy a poner acá, y los alumnos residentes en Design Modeling van a obtener un descuento, ¿sí? Ese descuento aplica si ustedes se comunican con nosotros, ya sea por el grupo de WhatsApp de la formación o ya sea por cualquiera de nuestros canales que ya les voy a mencionar, y obtienen un descuento, ¿sí? Y también para los alumnos nuevos y reincidentes tenemos facilidades de pago, que esas facilidades de pago se las damos una vez que ustedes quieran formalizar su inscripción y quieran un poco contactarse con nosotros e inscribirse. Y obteniendo, como siempre, ojo, certificación internacional. Esta certificación, que creo que no lo dije, va a ser triple. Es decir, van a obtener una certificación de Robot, van a obtener una certificación de Revit y van a obtener una certificación de Design Modeling DG como centro oficial de Autodesk. ¿Ok? Design Modeling DG. ¿Ok? Triple certificación. El material de apoyo es completamente descargable, atención personalizada, aula virtual, se otorga el programa y también las clases totalmente en vivo. No es clase pregrabada. Entonces, todo esto aplicaría, ojo, ya el público general, digamos hoy estamos en jueves, hasta el día martes, ya esta oferta no va a aplicar porque en realidad esta especialización estaba en un monto, o estaba evaluada en $200. ¿Por qué? Por todo lo que van a aprender y hacer una certificación oficial de Autodesk. Si ustedes buscan los valores de las certificaciones oficiales de Autodesk, van a encontrar montos superiores, $300, $400. Nosotros nos estamos manejando
en este valor, no porque un poco no manejemos la calidad, no, la calidad va a ser nuestra base en esta formación, sino que sea asequible para todos. Esa es la idea de nuestras formaciones. Nosotros, nuestra base primordial es la consultoría estructural. Nuestra base secundaria son las formaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que un poco el fuerte de los ingresos de nosotros es la parte de los proyectos. Los ingresos secundarios son las formaciones, ¿ok? Y lo que buscamos es compartir conocimiento y que sea asequible para todos. Entonces yo les voy a compartir este enlace a continuación y respondo las preguntas finales. Ustedes se tienen que registrar, ¿ok? Aquí van a detallar el temario con mucho más calma. Tienen nombre y apellido, correo electrónico, profesión, el código de área y número celular. Se registran en el formulario y ya al contactarse con nosotros inmediatamente le damos el acceso a los descuentos y a las facilidades de pago. ¿Ok? Entonces los invito formalmente, los espero, no se van a arrepentir, créanme, y no me dejarán mentir los alumnos o antiguos alumnos que han estado en nuestras formaciones. Arrancamos el jueves 14 de abril con la clase introductoria y les dejo un enlace acá. ¿Ok? Con este enlace, ojo, son 20 plazas. ¿Por qué? Porque la verdad nosotros buscamos que las formaciones sean acotadas y ustedes no tengan ninguna pena de preguntar, se sientan en confianza, ¿sí? Y los voy leyendo rápidamente con las últimas preguntas. ¿Cuál será el costo? Bueno, Sonia ya lo mencioné, Sonia Torres, y la fecha de inicio y el horario, lo mencioné de costo $120 a 119.99 con descuento para las personas que se registren en el formulario, estudiantes y alumnos antiguos, y también facilidades de pago para los alumnos nuevos, ¿sí? José Arcay, te felicito por el dominio que manejas en la materia. Seguramente el contenido del curso debe ser de mucha calidad. Muchas gracias, José. Y créame que traté de resumir en casi 2 horas. Yo quisiera estar aquí mucho más tiempo, pero para eso es la formación. Gracias por el comentario, lo apreciamos, todo tipo de comentario, crítica. Eso nos ayuda a nosotros a crecer. ¿Se tendrá algún certificado? Sí, Pepe. Tienen certificado, doble certificado avalado por Autodesk y un certificado de la empresa como centro autorizado Autodesk. ¿Se incluye el diseño de columnas reforzadas? Totalmente, Ángel. Columnas, vigas, losas, muros y lo que vamos a topar en la parte de cimentaciones. El costo del curso, bueno, ahí ya lo vuelvo a repetir. Recuerden que van a tener, ojo, un descuento siempre que se registren en el formulario y se contacten con nosotros, ¿ya? Sí, efectivamente, Ángel. Creo que ahí se te fueron las 2 preguntas. Efectivamente, el modelado, cálculo y diseño de columnas y vigas reforzadas se verá en este curso. Requisitos para instalar los programas. El requisito mínimo Schneider, en verdad, es tener sistema operativo Windows 10, ¿sí? Memoria mínima, que es lo mínimo, con 4 GB, está bien. Y tener disponibilidad en el disco duro de alrededor de unos 10, 12 GB. Esos son los requisitos mínimos. De resto, pueden ver la formación sin ningún problema. Formas de pago, acá cuesta mucho la transferencia. En las formas de pago manejamos para las personas que se encuentran fuera de Ecuador, ojo, que se encuentran fuera de Ecuador, tenemos y manejamos PayPal, Western Union, Payphone, MoneyGram y cualquier método de envío de pago que esté habilitado en su país al extranjero hacia Ecuador. ¿Ok? ¿A qué nivel manejaremos el nivel de detalle, Edwin? Donde vamos a tener el tipo de varilla incluida con muestras de colores, ¿ok? Y donde vamos a manejar un nivel de detalle realista, ¿sí? Que en el nivel LOT, si no estoy mal, estaría clasificado en el nivel 500, si no estoy mal. Ahorita ya les confirmo por el grupo de WhatsApp, pero es el nivel de detalle realista,
¿ok? Que hay varias clasificaciones, 300, 400, 500, 600, pero es el nivel de detalle más realista, el nivel de detalle estructural, ¿ok? Entonces les vuelvo a compartir el enlace, ¿ok? Para que se inscriban. Y la idea es, o lo que yo busco es un poco compartir los conocimientos. Sería lo mejor, ¿no? Que todos podamos compartir nuestros conocimientos porque todos crecemos profesionalmente, ¿sí? Entonces, si tienen alguna otra pregunta o alguna otra duda, yo se las contesto con todo gusto. Y si no, ya les doy las gracias por su tiempo, que hayan estado aproximadamente más de 100 personas. Ya es algo gratificante para nosotros. ¿Qué normas aplicarán? Según tengo entendido, ¿no está la norma 6 actualizada en señal? Sí, sí, sí. Es decir, como yo comenté en una de las preguntas, Gabriel, vamos a partir del código ACI 318, ¿sí? Que ya es la 318.19, y de ahí vamos a tropicalizar con todas las normativas de Latinoamérica, ¿no? De la TAM. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a enseñar también en el curso, respondiendo a tu pregunta, Gabriel. ¿Ok? Si tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda, yo se la contesto con todo el gusto. Y si no, los espero en la formación, ¿sí? Recuerden que en la formación todo lo que vamos a aprender y en esta especialización, porque más que formación ahora son especializaciones, nos vamos a especializar. Voy a buscar y mi tarea, o mi ardua tarea, pero gratificante, va a ser especializarlos en esta área, ¿ok? Entonces, los espero, vuelvo a un poco enviar el enlace, ¿sí? Lo envié como mensaje directo, perdón, déjenme enviarlo a todos, ahora sí. Los espero en la formación, gracias por su tiempo y su atención. Voy a dejar un par de minutos aquí en el enlace y los espero en la formación o en cualquiera de nuestros canales oficiales. En Facebook nos buscan como Design Modeling DG, en Instagram nos buscan como @design_modeling_dg. Nuestro canal de WhatsApp oficial es +593-98437-2010 y en LinkedIn nos buscan como Design Modeling DG. O si no, yo siempre digo esto modo de chiste, ustedes googlean Design, ahorita buscan en Google Design Modeling DG, van a encontrar toda la información, historia, vida de nosotros y también recuerden que somos centro autorizado Autodesk, obtienen su certificación internacional. Gracias por su atención, me despido de usted, el ingeniero Gabriel Pantoja. Espero que se encuentren muy bien y espero verlos en el curso. Hasta luego.